Hola chicos, buenos días. Bien, esta es la última clase de técnicas de conteo. Hoy vamos a ver el tema de combinaciones. Bien, estas son las instrucciones. Tienen que entregar la guía el día 3 de junio como plazo máximo a las 22 horas. Bien, en la última clase revisamos las técnicas de conteo, permutaciones y variaciones. Y quedó pendiente ver las combinaciones que vamos a abordar en esta clase. Tenemos tres objetivos. El primero, comprender el concepto de combinaciones. El segundo, comprender la diferencia entre permutación y combinación. Y por último, calcular combinaciones para la resolución de problemas en diversos contextos. Bien, los contenidos de esta clase, ahí están, son combinaciones básicamente, pero vamos a hacer un repaso general sobre las técnicas de conteo que vimos en la clase anterior. Y luego vamos a ir de lleno al tema de las combinaciones. Bien, recordemos lo que vimos en la clase anterior. Bien, hablamos de permutación. Bueno, se llama permutación a cada una de las diferentes ordenaciones que se pueden realizar con todos los elementos de un conjunto. Es súper importante aquí notar que tienen que ser todos los elementos. Bueno, el número de permutaciones que se pueden hacer con esos n elementos diferentes en disposición lineal está dado por esa fórmula. Y recordando el ejemplo de los tres libros que queremos ordenar en una repisa, el número de maneras posibles de ordenarlos es igual a 6, que se calcula con la fórmula como se ve ahí en el recuadro. Otro concepto que vimos es el concepto de permutación con repetición. En este caso, también queremos ordenar todos los elementos del conjunto, pero no son todos diferentes, sino que hay k de esos elementos, k es un número, que son iguales. K elementos de ese conjunto son iguales. Ejemplo, tenemos los mismos tres libros, pero en este caso hay dos de historia. Entonces n va a ser igual a 3 y k, que es el número de libros iguales, es igual a 2. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos ordenarlos en una repisa? Bueno, usando la fórmula, llegamos a calcular que el número de ordenaciones posibles es igual a 3. Bien, en la clase anterior también conversamos sobre la variación. Bueno, también se trata de una permutación, pero la diferencia con en lo que vimos en la diapositiva anterior, con la permutación que vimos ahí, es que acá no queremos hacer permutaciones del total de los elementos de un conjunto, sino que solamente de R de esos elementos. Bueno, el número de esas permutaciones se calcula mediante esa expresión que está ahí. Y recordando el ejemplo de la urna con bolitas diferentes, tenemos n igual 4 bolitas y queremos extraer r igual a 2 y queremos saber cuál es el número de permutaciones que podemos hacer y llegamos a la conclusión de que son 12. Bien, otro concepto que vimos también en la clase anterior es el concepto de variación con reposición. Es igual que el ejemplo que acabamos de ver de variación, pero la diferencia es que ahora cada vez que extraemos un elemento, lo registramos y lo volvemos a meter dentro de la urna, en este caso puede ser una tómbola, da lo mismo. Entonces va a cambiar la fórmula de cálculo y ahora es n elevado a r, donde n es el número de elementos que tiene el conjunto y r es el número de elementos que queremos nosotros extraer. Bien, vamos a ver ahora la técnica de conteo conocida como combinaciones. Y para eso nos vamos a poner una situación, ejemplo, en la que tenemos 4 equipos de fútbol que son finalistas de un torneo. Estos equipos son A, B, C y D. Para poder entender cómo funcionan las combinaciones, vamos a partir con una pregunta que se responde a través de una variación, porque ya conocemos lo que son las variaciones. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón? Bueno, para hacer esto vamos a ir realizando todas las variaciones posibles. Puede ser campeón el equipo A y subcampeón el B, puede ser campeón el A, subcampeón el C y así. AD,
BA, BC, etc. Ahí están todas las posibilidades, que son 12. Bueno, esta pregunta nos está consultando cuántas maneras tenemos de ordenar R igual a 2 elementos de un total de N igual a 4 elementos distintos. Entonces esto es una variación. Tenemos 12 maneras de ordenarlo y si aplicamos la fórmula de la variación vamos a llegar al mismo resultado. ¿Qué diferencia hay entre esta pregunta y la pregunta que vamos a hacer ahora? La diferencia principal es que en esta pregunta, de cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón, considera el orden de los elementos. Es decir, que sea campeón el equipo A y subcampeón el equipo B es un resultado totalmente distinto a que sea campeón el equipo B y subcampeón el equipo A, como se ve ahí en color verde, ¿cierto? Ahí hay uno, y ahí está el otro. Esos son resultados totalmente diferentes. Lo mismo los que están en rojo, los que están en negro. Entonces, en este caso, las variaciones sí se considera el orden de los elementos, la posición en la que se encuentran en el conjunto. En cambio, la pregunta que tenemos ahora es, ¿cuántos son los posibles partidos para definir los títulos de campeón y subcampeón? Bueno, los posibles partidos son AB, o sea, el equipo A versus el equipo B, que sería exactamente lo mismo que el equipo B versus el equipo A. Entonces solamente se va a considerar una posibilidad. La otra opción es A con C, A con D, B con C, B con D y C con D. Entonces tenemos 6 posibilidades. Bueno, en este caso estamos en presencia de una combinación. ¿Por qué? Porque la posición de los elementos no se considera, por lo que AB va a ser igual a BA, o el partido entre A y C va a ser igual al partido entre C y A, etc. Por lo tanto, tenemos 6 combinaciones posibles de R e igual 2 elementos de un total de N igual a 4 elementos distintos. Para calcular esto, sin necesidad de ir agrupando los elementos, para saber cuántas posibilidades tenemos, existe una fórmula que está ahí y es casi igual a la que utilizamos en las variaciones, pero con la diferencia de que se le agrega una R aquí abajo, una R factorial. El resultado, si reemplazamos en la fórmula, con n igual a 4 y r igual a 2, nos da 6. El mismo resultado que habíamos hecho, que habíamos conseguido, mejor dicho, al escribir todas las posibilidades. Bien, aquí tenemos un resumen de las principales características de las técnicas de conteo que hemos visto. En el caso 1, la permutación, ahí está la fórmula y las características principales son que tenemos n elementos distintos y el objetivo es saber de cuántas maneras podemos ordenar los n elementos. Y la tercera característica es que la posición de los elementos sí importa. La siguiente técnica es permutación con repetición. En este caso también tenemos n elementos, pero no son todos distintos, sino que tenemos k elementos que son iguales. También el objetivo es saber de cuántas maneras podemos ordenar los n elementos, incluyendo esos k que son iguales. Y también la posición es relevante, importa. La tercera técnica que vimos es la variación. En este caso tenemos n elementos distintos y el objetivo es saber de cuántas maneras podemos ordenar un subconjunto R de los n elementos. O sea, no estamos ordenando el total de los elementos, sino que un subconjunto. Y evidentemente, como se trata de una permutación también, que recordemos que la variación también es una permutación, la posición sí se considera. La variación con repetición, en este caso también tenemos n elementos distintos. El objetivo es saber de cuántas maneras podemos ordenar un subconjunto R de los n elementos, pero a diferencia de la anterior, cada vez que se toma un elemento, se devuelve
a la urna antes de tomar el siguiente. Evidentemente la posición también se considera. Finalmente, la combinación, en este caso también tenemos n elementos distintos, el objetivo es agrupar, ya no es ordenarlos, ¿cierto? Estamos agrupando un subconjunto R de los n elementos. Y la posición de los elementos no es relevante. Importa la presencia de los elementos en el grupo formado, no el orden, no la posición. Bien, como resumen y conclusiones, hoy revisamos nuevamente las técnicas de conteo conocidas como permutaciones y variaciones y agregamos un concepto adicional que son las combinaciones. Ahora la idea es que ustedes hagan la actividad que está en la diapositiva siguiente y que la envíen a mi correo en la fecha indicada en las instrucciones. Bien, esta es la actividad propuesta, son 7 ejercicios. El primero es netamente de cálculo y los otros son con enunciado donde tienen que aplicar las distintas técnicas de conteo que hemos visto hasta ahora. Así que nada, si tienen dudas me pueden contactar, me pueden escribir, llamar, lo que ustedes quieran y aclaramos las dudas. Eso, muchas gracias.